Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Hola, hola, ¿qué tal estás? Bueno, voy a empezar por esta pregunta tan sencilla, pero que es tan necesaria, sobre todo en este momento en el que tú te encuentras, ¿no? Porque muchas veces hacemos esta pregunta y voy a empezar este episodio con esta pequeña reflexión. Hacemos esta pregunta un poco por inercia y la tendencia es a recibir una respuesta por parte de esa persona que nos ha preguntado cómo estás desde el juicio, también desde el inconsciente. Por eso es importante sacar a relucir, como digo yo, la compasión hacia esa otra persona que todavía tiene que aprender a no juzgar a la otra persona que tiene delante sin saber realmente por lo que está pasando o por lo menos, o sea, digo realmente porque sí sabe por lo que está pasando, es decir, sabe perfectamente o probablemente, ¿no? Que estás buscando embarazo y que no está siendo fácil para ti. Pero quizás le falta esa empatía, esa conexión contigo y tú esperas o necesitas de esa persona realmente no que te digan que te vayas un fin de semana con tu pareja y que cuando te relajes te vas a quedar, que es como una respuesta muy típica, ¿no? Sino que te coja de la mano, te mira a los ojos y te diga, cariño, corazón, mm, te abrazo. O sea, no me puedo imaginar por lo que estás pasando, pero vamos a tratar de cambiar la energía y estoy aquí para lo que necesites. Te escucho, te abrazo y te siento. Nada más. O sea, es que eso es lo que realmente considero que tú estás necesitando en estos momentos de cualquier persona a la cual tú le estás transmitiendo lo que sientes o cómo estás viviendo este proceso, porque necesitas volcarlo en alguien, necesitas, como digo yo, vomitarlo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo un poco con esta reflexión, pero en realidad el episodio de hoy va sobre un tema eh, totalmente diferente, es decir, no voy a estar hablando de esto, ¿no? De cómo conectar o empatizar, cómo comunicarnos con las personas en situaciones así, pero si es un tema en el que te gustaría profundizar más y que lo habláramos en otro episodio, yo encantadísima. Puedes dejar un comentario abajo en el episodio o comentármelo por Instagram. Carmen, queremos un episodio del podcast donde hablemos de esa parte más profunda, ¿no? De esa comunicación asertiva, de cómo afrontar conversaciones incómodas con algunas personas a las que queremos, pero que a veces nos cuesta hablar de esto o contarles porque no queremos que nos juzguen o que nos digan realmente lo que no queremos escuchar, ¿no? Y bueno, el tema de hoy, precisamente es que he empezado con esta reflexión con la pregunta de cómo estás. Entonces te dejo un poco ahí para que pienses cómo te sientes y que conectes con ese sentir sin tener que comunicárselo a nadie. Porque yo te estoy haciendo la pregunta y realmente no estamos hablando ahora mismo en directo tú y yo, uno a uno, ¿no? Pero date la respuesta a ti misma y lo puedes hacer perfectamente mirándote al espejo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente la Carmen en este momento, ¿no? O la Paola de este momento, o María o Ana, ¿vale? Y bueno, el tema de este episodio precisamente se lo he querido dedicar a una maravillosa hormona que es de las más importantes que tenemos las mujeres para poder gestar, para poder no solamente crear vida, sino también mantener esa conexión y esa esencia femenina que nos pertenece de nacimiento, ¿vale? Y que es una de las protagonistas de ese baile que hay entre diferentes hormonas a lo largo del ciclo menstrual, gracias al cual vamos a poder ovular y vamos a poder llegar a ese momento de la fecundación
y de la creación de vida, ¿vale? Dentro del ciclo menstrual hay dos fases muy grandes, dos megafases, ¿no? Una es la fase folicular, la otra es la fase lútea. En la fase folicular, la hormona predominante es el estrógeno, son los estrógenos. Cumplen su función, ¿no? Esta hormona. Y en la segunda parte del ciclo menstrual tenemos esta hormona a la que yo le voy a dedicar este episodio, que se llama progesterona. La progesterona es tanto igual de importante que los estrógenos, porque es la que va a coger el relevo de los estrógenos una vez que tú has ovulado, va aproximadamente en mitad del ciclo. En ese momento, como el sol y la luna, pues la progesterona, como si fuera la luna, coge el relevo al sol, a los estrógenos, una vez que se ovula, para cumplir las funciones que se tienen que dar después de la ovulación, que son obviamente muy diferentes antes de la ovulación. Pero por supuesto es importante que lo que haya ocurrido antes de la ovulación, ese trabajo que ha dejado hecho los estrógenos en mi cuerpo, se haya hecho de manera correcta para que ahora al coger el relevo, la progesterona, pueda llevar a cabo correctamente su función. ¿Vale? Pongo un ejemplo aquí para que lo puedas entender. Así el primero que se me viene a la cabeza. Es como si, imagínate, ¿no? Que tú vas a entrar a tu puesto de trabajo, una fábrica de producción, de lo que sea, y tú vas a coger el relevo a tu compañero o compañera que ha estado trabajando de mañana. A ti te toca el turno de tarde, ¿vale? Imagínate que esa persona, ese compañero o compañera de trabajo, ha dejado su puesto de trabajo sucio, sin preparar, se ha dejado trabajo sin hacer y ahora tú llegas y coges el relevo y dices, madre mía, o sea, yo tenía la expectativa de que iba a llegar aquí y que iba a empezar a hacer mi trabajo que me corresponde a mí, no encima tener que hacer, no sé cómo, lo que mi compañero me ha dejado y además tener que ordenar mi espacio de trabajo para mí. ¿Vale? Entonces, pues sería un poco el ejemplo para que puedas entender lo importante que es que los estrógenos hayan hecho su trabajo de forma correcta, que hayan dejado todo listo y preparado, ¿no? Su puesto de trabajo bien recogido y limpio, para que luego la progesterona pueda hacer bien su trabajo. Esto se entiende, ¿verdad? Esto lo explico sobre todo porque hay una tendencia a que preguntéis, y no estoy jugando, sino que es que es la realidad, o sea, desde el desconocimiento, obviamente, preguntáis, Carmen, ¿y qué puedo tomar, qué puedo hacer para poder elevar mi progesterona? De hecho, este episodio se lo dedico a la progesterona porque además precisamente se habla menos de ella, no se le da tanta importancia y sobre todo porque no sabemos detectar cuándo no estamos elevando bien esta hormona para poder sanar esto y arreglarlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque una de las funciones que tiene la progesterona es la de sostener el endometrio. De ahí la palabra, si la separamos, progest, es como previo, precursor a la vida, ¿no? Progest de gestación. Es decir, que es la hormona que va a poder sostener, sobre todo, las primeras semanas críticas de embrionaria, ¿no? Sería la fase embrionaria de implantación de este embrión, ya sea porque sea fecundado de forma natural, que sería lo más común, o porque sea una implantación artificial por reproducción asistida, ¿vale? Es importante tener la progesterona alta. De hecho, en las clínicas de reproducción asistida, cuando te van a hacer la transferencia, te recomiendan, o mejor dicho, te dicen que sí o sí, te tomes progesterona o te apliques un óvulo de progesterona, en este caso sintética, para ellos poder asegurarse, incluso sin ni siquiera saber cómo está tu progesterona, que el embrión se implanta, ¿vale? La implantación quiere decir que el embrión, una vez que llega una masita de células muy pequeña todavía, llega al endometrio, busca su espacio, se engancha en ese punto del endometrio y echa raíces, ¿vale? Entonces, una de las funciones también que tiene tan importante la progesterona es vascularizar o mantener vascularizado en la medida de lo posible el endometrio
¿Para qué? Para alimentar a ese embrión que pueda seguir creciendo. Entonces, tanto es importante ese sostén para que siga avanzando el embarazo y pueda llegar a término. ¿Te acuerdas que te había hablado de los estrógenos y de lo importante que es que estas hormonas hayan hecho su trabajo antes de darle el relevo a la progesterona, ¿verdad? Vale, pues los estrógenos, una de las funciones que tienen es engrosar el endometrio, es decir, preparar el endometrio para esa implantación. Si el estrógeno no ha hecho bien su trabajo engrosando lo suficiente el endometrio, pues entonces la progesterona se va a encontrar un espacio de trabajo no óptimo para que pueda seguir avanzando lo que queremos hacer. Entonces, si tenemos un endometrio fino o no lo suficientemente grueso, va a ser más difícil para la progesterona hacer ese trabajo de sostén. Con lo cual, lo más probable es que ese embarazo no siga adelante. De hecho, hay muchos embarazos que se paran en las primeras semanas de vida debido a una falta de progesterona. Y tú dirás, bueno, pero es que a mí me ha pasado que yo he ido a transferencia porque te has sometido a una fecundación in vitro o a una ovodonación, vas a transferencia, y a mí me han hecho tomar progesterona o ponerme óvulo de progesterona precisamente para eso. Puede ser que incluso aún así se haya fallado esa implantación por falta de progesterona, puede ser. No digo que todos los abortos de repetición, las pérdidas en las primeras semanas de vida, pérdidas gestacionales y los fallos de implantación sean por una falta de progesterona, pero hay muchos que sí lo son. Entonces, si yo sabiendo esto hago un trabajo previo al embarazo, a la gestación, de asegurarme que estoy elevando lo suficiente la progesterona, voy a tener más posibilidades de que el embarazo salga bien. Esta es una de las cosas que podemos trabajar desde el estilo de vida, porque la solución no está en, como decía, tomar una progesterona sintética o aplicar una progesterona sintética vía óvulo. ¿Por qué? Porque una progesterona sintética nunca, jamás de los jamases, va a ser igual de efectiva que tu propia progesterona creada por tu cuerpo. Nunca, jamás. Existen progesteronas micronizadas que son como las naturales, como la natural, ¿vale? Pero aquí sí la eficacia es mucho mejor, pero si tú no te has asegurado de hacer ese trabajo de sanación, de poner orden en tus hormonas, en tu ciclo, igualmente tampoco te va a servir de tanto tomar una progesterona micronizada, aunque sea natural, porque sigue habiendo un desajuste en tu ciclo. Y es por eso que yo soy muy insistente en que hay que sanar el ciclo menstrual antes de buscar un embarazo. Y sobre esto tenéis también contenido en otro episodio y también en mis redes sociales hablo mucho de este tema. Entonces, importante saber esto, ¿vale? Y la función, en este caso que nos interesa de la progesterona, es ese sostén. Entonces, partiendo de aquí también, que aquí va la pregunta del millón, ¿no? Que es el título de este episodio, es cómo sé que mi progesterona está baja y tengo que arreglar esto para que se eleve. Vale, pues podemos saber a través de una analítica, realizando una prueba sanguínea de extracción de sangre, rondando el día 7 u 8 después de haber ovulado, tienes que saber cuándo ovulas, obviamente, puedo analizarme la progesterona y si esa progesterona no está por encima de 10 nanogramos mililitro, quiere decir que no estoy elevando bien la progesterona. Se hace entre el día 7 y el 8 porque es el momento del ciclo después de la ovulación donde la progesterona alcanza su máximo pico. Entonces, si yo no estoy alcanzando ese pico mínimo de 10 en ese punto de alza de progesterona en el ciclo, quiere decir que no estoy elevando correctamente esta hormona. Pero te digo que no necesariamente tienes que ir a un laboratorio a analizarte la progesterona en ese momento del ciclo cuando hay otros síntomas o sensaciones que me van a dar información para tener estas sospechas. Uno de ellos es el spotting, es decir, ese sangrado marrón que aparece en mis braguitas
días antes de que me baje la regla. Si es un manchado marrón justo antes de que me baje la regla o el día de antes, que no es algo, o sea, que no es relevante, ¿vale? Un día antes, no hay que, no hay que agobiarse, ¿vale? Pero cuando ese manchado marrón dura más de un día, previo a la regla, entonces sí que voy a sospechar que no estoy elevando bien la progesterona. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas bien. Si yo ovulo, después de la ovulación, empieza a elevarse la progesterona, que tiene ese efecto de sostén del endometrio, como decía, y llega un momento de la fase lútea en el que esa progesterona empieza a recaer, ¿vale? Empieza a bajar porque le cuesta mantenerse al alza. En ese pico de bajada que pueda haber, o en ese momento de bajada que pueda haber, ¿qué ocurre? Le llega la señal a mi cuerpo de que pues no hay vida que sostener, vamos a empezar a desmontar el chiringuito, ¿no? Como digo yo, el chiringuito es el endometrio. Entonces el endometrio empieza a descamarse muy despacito porque esta bajada es muy sutil de progesterona, ¿vale? No es una bajada brusca como ocurre cuando me va a bajar la regla. Esta bajada sutil crea que genera ese comienzo de descamación de células a nivel endometrial, que eso es la regla, pero como es una cantidad muy pequeña y tarda bastante en salir a través del cuello del útero por mi vagina, tarda en llegar a la braguita, ¿vale? Para que me entiendas, en ese camino, más largo de lo habitual, le ha dado tiempo a oxidarse. Entonces, por eso es marrón, ¿vale? Porque la sangre que hay en ese flujo se oxida por el camino y llega a marrón. Entonces, si esto te está pasando y te sientes identificada, que sepas que tu progesterona no la estás manteniendo al alza. Importante, esto es muy seguro, ¿vale? O sea, no tendrías que hacer tu analítica si lo tienes así. Puedes hacerlo como para tener todas las pruebas, ¿no? Pero una vez que tú sabes esto, ya sabes que tienes que arreglarlo. Luego también hay otra manera de saberlo y es que si yo estoy utilizando el método sintotérmico, que esto implica que yo me tome la temperatura basal cada día de mi ciclo para ver que hay dos fases diferentes, ¿no? Una fase donde una temperatura esté más bien baja, que es la fase folicular, se mantiene más bien bajita, rondando los 36, 36 con poco, y después de ovular, esa temperatura se empieza a subir porque es un efecto generado por la progesterona. Entonces, si yo esa temperatura no la estoy manteniendo elevada lo suficiente durante la fase lútea, quiere decir que me cuesta mantener la progesterona al alza. Y si además esa fase lútea dura menos de 10-11 días, es decir, después de ovular hasta que me baje la regla, dura menos de 10-11 días, también significa que mi fase lútea es corta y que por lo tanto es corta porque la progesterona no puede mantenerla más larga, ¿vale? Eso también es una señal que podemos interpretar como que me está faltando progesterona en mi fase lútea, ¿vale? Y luego también hay muchas mujeres que tienen tendencia a pies y manos fríos. Y esto también puede significar que me pueda estar costando elevar la progesterona. ¿Por qué? Te explico. La responsable de que la progesterona se eleve es el cuerpo lúteo. Es el responsable, mejor dicho, ¿vale? El cuerpo lúteo es una masita de células que es muy vascularizada, de hecho es la parte del cuerpo de la mujer con mayor vascularización. Es muy pequeño, pero muy, muy eh, capilarizado, ¿vale? Y este cuerpo lúteo está acompañando al óvulo cuando, digamos, en todo el camino, ¿no? de maduración y lo sigue acompañando incluso hasta después de la fecundación, también sigue cumpliendo su función el cuerpo lúteo, ¿no? Pero cuando el óvulo se eclosiona, ¿no? Cuando se libera, el cuerpo lúteo se separa del óvulo y en ese momento es cuando se manda la señal hormonal de que hay que elevar la progesterona. Y esto depende del cuerpo lúteo, ¿vale? Si el cuerpo lúteo no está lo suficientemente vascularizado, y esto depende de cómo haya ido mi fase folicular. Por eso digo que es importante que los estrógenos hayan hecho bien su trabajo previamente. Pues si no está bien vascularizado el cuerpo lúteo, la señal que se va a enviar puede ser más débil. Y esto hace que cueste menos elevar la progesterona. ¿Vale? Entonces, aquí ya estoy adelantando una de las maneras de poder potenciar esa producción de progesterona natural y está muy relacionado con favorecer la vascularización sanguínea
no solamente en el cuerpo lúteo, sino en todo el organismo. Porque esas medidas que vamos a tomar, esas herramientas, esos cambios que vamos a hacer en el estilo de vida, me van a beneficiar a vascularizar todo mi cuerpo, incluido cuerpo lúteo e incluido el endometrio, que tan necesario es para seguir manteniendo la vida ahí dentro. Entonces, como decía, la progesterona, puedo saber si no se está elevando lo suficiente con estas síntomas o señales, ¿vale? Entonces, si estás teniendo pies y manos fríos, es una posibilidad. Las otras señales sí son como muy, 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 muy fiables. Pero yo puedo tener manos y pies fríos, y no tiene por qué ser que no elevo bien la progesterona, ¿vale? Puede incluso también estar relacionado con un problema de hipotiroidismo. Pero bueno, me sirve para un poco tenerlo en cuenta y sospechar, ¿vale? Y que es una cosa que no es que yo de toda la vida he sido de manos y pies fríos, sino que a mí me está dando mi cuerpo una señal. ¿Por qué no me llega a mí la temperatura a los extremos de mi cuerpo? Si yo estoy diciendo que el cuerpo lúteo es em, el rincón de mi cuerpo que más vascularización tiene, cuando necesita ese centro de riego sanguíneo, pues lo que hace mi cuerpo es disminuir ese riego sanguíneo de los extremos para concentrarlo en el cuerpo lúteo que pueda ejercer su función. Entonces se entiende, ¿no? Por qué puede ser así. Entonces esta es la manera en la que puedo yo saber si no estoy produciendo suficiente progesterona, ¿vale? Y como decía antes, no se trata de buscar un suplemento mágico o suplementarme, podría parecer muy fácil, ¿no? De hecho, cuando vamos a una clínica, primero, yo no conozco todavía casos, o muy pocos, en los que un profesional sanitario, un ginecólogo o ginecóloga, le hayan dicho, vamos a ver cómo está tu progesterona y vamos a intentar solucionar esto desde la raíz. Eso para empezar. Y muchas mujeres que tienen estos síntomas no saben que eso significa que es baja progesterona, y nadie ni les enseña ni les dice cómo solucionarlo. Y tampoco nadie les dice lo importante que es solucionar esto antes de quedarse embarazada. De hecho, hemos tenido en el programa Nutre tu Fertilidad, hemos tenido multitud de casos de mujeres con abortos de repetición, y en el momento, porque parecía ser que venía de aquí, en el momento en el que hemos sanado esto, cuando se han quedado embarazadas, se embaraza seguido de él. Tengo uno en mente de hace un par de años, que me acaba de venir, muy reciente, que además ya su bebé yo creo que tiene que tener un año mínimo, que es el caso de Jessica. Además, creo que en YouTube tenéis el vídeo de su testimonio. Pues ya le pasaba eso. Entonces, es muy importante escucharse, es muy importante conocer, tener esta información para poder yo ser la que me pueda autodiagnosticar, entre comillas, porque si yo tengo que esperar a que un profesional me haga todas estas preguntas y para yo saber qué me está pasando y que esto puede ser lo que está retrasando mi embarazo, en la mayoría de las ocasiones, pues vas a seguir en la misma rueda del hámster. Por eso te estoy compartiendo esto a través del podcast, al igual que otra información, porque me parece súper importante poder llegar con esto a cada vez más mujeres y que podáis detectarlo y solucionarlo. Entonces, una vez que yo digo, pues mira, a mí me pasa, ¿vale? Puedes ir al médico, se lo puedes comentar. Yo siempre recomiendo ginecólogo o ginecóloga integrativa, y que esa persona te pueda dar solución. Si te dice directamente que te tomes progesterona, ahí no es, ¿vale? Porque lo he explicado al principio del episodio. Si te dice, bueno, a ver, vamos a intentarlo primero haciendo algunas cositas que son importantes tener en cuenta para sanar el ciclo, ¿vale? Y ver qué está pasando aquí, qué pieza es la que no encaja, y vamos a ir viendo en los próximos ciclos la evolución. Y si desaparecen esos síntomas, podemos incluso revisarlo con una analítica en el día 7-8 después de la ovulación, lo valoramos y vemos cómo has progresado, ¿vale? Si esa evolución no es correcta, vamos a ver qué es otra cosa que pueda estar pasando. Y entonces ahí ya, si tienes que ir a una transferencia o
o incluso te has quedado embarazada de forma natural y es como no tengo tiempo, ¿no? Para poder hacer cambios y favorecer la producción de progesterona natural, entonces ahí sí entiendo que recurramos a una micronizada, ¿vale? O sea, esto sería el abordaje correcto, ¿vale? Pero si no estás todavía en ese punto de que no estás embarazada, de que todavía no has empezado, o sea, no vas a transferencia ya, en breve, y estás en ese proceso de búsqueda de embarazo, primero atiende esto, ¿vale? O sea, incluso te digo, primero atiende esto y cuando dejes de tener spotting y tengas una fase lútea normal y sana, a partir de ahí es cuando ya puedes empezar el proceso de búsqueda de embarazo como tal. Me refiero, tener relaciones sexuales de manera asidua, sin barrera, sin método barrera, ¿vale? Esta sería la idea. Y entonces tú dirás, vale, ya sé cómo detectarlo, entiendo todo sobre la progesterona, entonces ahora llega el momento de cómo hago para empezar a sanar esto. Decirte que no se trata solo de tomar un suplemento, hay que hacer algunos cambios en el estilo de vida, son muchas cosas las que influyen y tenemos que también sanar la fase folicular, como comentaba antes. Entonces, algo como integrativo y 360 grados que hay que abordarlo desde ahí. Yo te puedo dar como un par de tips aquí en este episodio para, sobre todo, favorecer la vascularización de ese cuerpo lúteo. Entonces, hay algunos alimentos que son ricos en nitratos o sea, en nitritos o en citrulina malato, que o sea, el nitrato sería el precursor de la citrulina malato. La citrulina malato, si se toma directamente, es como más biodisponible y efectiva para poder favorecer esa vascularización, ¿vale? Porque directamente ya se puede convertir en óxido nitroso, que es el gas que está en la sangre y que favorece ese riego sanguíneo en los diferentes tejidos del organismo, ¿no? Entonces, aquí hay bueno, este episodio se está grabando ahora prácticamente casi en verano y ya empieza a haber de temporada sandías, que es una fruta que nos gustaba a muchas personas, que está muy rica y que es muy, muy rica en citrulina malato. Entonces, no se trata de que te vuelvas loca comiendo sandía, pero sí que te pilla en esa época del año, disfrútala a la vez que estás eh, aportando citrulina malato a tu organismo. Pero es que además hay un estudio en el que se dice que si cuando tomas sandía suplementas con una cápsula de Lactobacillus reuteri, se potencia todavía más esa eficacia de la citrulina malato, o sea, como esa biodisponibilidad o esa elevación de la vascularización, ¿vale? O sea, esto es una cosa que puedes tener en cuenta. Obviamente también la citrulina malato se puede suplementar, ¿vale? Pero es importante que de base estés llevando un estilo de vida saludable y donde también pueda haber otros alimentos ricos en precursores de la citrulina malato, como puede ser la remolacha. Hay también técnicas de respiración que favorecen el riego sanguíneo, es decir, que es un conjunto de hábitos que tienes que ir implementando que te vayan a ayudar a normalizar esto. Y partimos de la base de lo que yo predico dentro de Nutre tu Fertilidad, como es intentar conectar lo máximo posible con esos hábitos ancestrales, la exposición al sol, el asegurar una alimentación rica en proteína de calidad, o sea, hay un montón de herramientas y de cosas a tener en cuenta, ¿vale? Así que bueno, por ir terminando este episodio, decirte que todas esas herramientas de las que hablaba, ¿no? Esa caja de herramientas que necesitas para poder llevar a la práctica y hacer esos cambios que necesitas para ir sanando de raíz tu ciclo y también poniendo a punto tus células para que llegue el momento de mantener esa vida hasta el último momento, ¿no? Hasta el último día de la gestación, las tienes todas empaquetadas, actualizadas y muy filtradas dentro de mi programa Nutre tu Fertilidad. Que bueno, es un programa online, grupal, y que puedes saber más información sobre mi programa y sobre todo saber si puedes acceder. Justamente ahora mismo estamos a pocos días de una clase online que voy a dar el 1 de junio, totalmente gratuita y online, es decir, que te invito a escribirte muchísimo porque
Voy a dar mucha información muy valiosa y al final de esa clase online te voy a hablar sobre mi programa, que es la manera que tengo de poder ayudarte. Yo junto con mi equipo, ¿vale? Que bueno, también en Instagram puedes ver que presento a mi equipo. Voy a ir haciendo también un episodio de podcast con cada una de ellas para que las conozcáis. Somos todas mujeres, no por nada, sino porque ha sido así de esa manera, ¿no? Y bueno, estamos tres nutricionistas, una coach de fertilidad integrativa y una ginecóloga integrativa. O sea que ese es el equipazo que tenemos en tu Fertilidad y estamos todas para poder ayudarte una vez que entres. Así que lo primero, para no liarte más, es que tienes que ir al link que te lo voy a dejar aquí abajo en comentarios para que te puedas apuntar en esta clase gratuita, como te digo, es totalmente gratuita, donde te voy a enseñar 3 claves para que puedas conseguir ese embarazo que tanto estás esperando y tantas ganas tienes, ¿no? Aunque hayas tenido intentos fallidos, ¿no? De fecundación in vitro, o hayas tenido aborto, o hayas tenido, o tengas baja reserva ovárica, porque se puede también, este programa es para ti, ¿vale? Entonces, esta clase es para ti y el programa también. Y te voy a dar esas claves para que puedas potenciar tu fertilidad, ¿vale? Aparte de todo lo que estás recibiendo aquí en los episodios del podcast. Entonces, le das al link, rellenas los datos, le das a registrarte y te tiene que llegar un correo de confirmación. En ese correo de confirmación vas a ver que te vamos a dar un acceso a un grupo de WhatsApp. Que tú entres en ese grupo de WhatsApp es muy importante porque va a haber información y regalos que no vas a recibir de otra manera que no sea estando en el grupo de WhatsApp. Yo entiendo que muchas veces nos da pereza meter en un grupo de WhatsApp porque ya tenemos más y porque, pero de verdad, no es un grupo de WhatsApp, o sea, nada más que estamos nosotras mandando información, no estamos acribillando a información constantemente, o sea, lo justo y necesario y obviamente vais a tener ahí regalitos y la información que necesitas. Pues el enlace para entrar a la clase, si se queda grabada, pues luego el enlace para poder ver la grabación, los regalos que vayamos dando los vamos a dar por ahí y no te va a llegar el correo, te va a llegar el grupo de WhatsApp. Entonces es muy importante que estés en el grupo de WhatsApp si estás muy interesada en profundizar más en esto y en poder contar con nosotras para ayudarte en tu proceso de búsqueda. ¿Vale? Yo te puedo asegurar que yo no, o sea, conozco como otros profesionales que hacen, que trabajan, ¿no? En este nicho de la fertilidad, desde la nutrición y desde esta visión integrativa, pero yo te puedo asegurar que no vas a ver en otro sitio toda la información que tienes dentro de tu fertilidad. Que además, de hecho, hace poquito, siempre estoy actualizándola y hace poquito hice una actualización brutal que las chicas están alucinando. Todas estas me encanta, la nueva parte de alimentación del módulo 1 es increíble, Carmen, qué diferencia, o sea, cómo se nota la actualización, ¿no? Yo estoy siempre estudiando para poder dar lo último de lo último y lo que realmente funciona. Mm, y bueno, pues los milagros ocurren, pero obviamente hay que hacer un trabajo y hay que tomar acción, ¿vale? Así que bueno, espero que te haya gustado mucho toda la información que te he dado sobre la progesterona, que hayas aprendido, que es mi misión, sobre todo que tengas esa información y que vayas siendo esa mujer 4 o 5.0 que se conoce a sí misma, que tiene la información y que va a ser ella la que tome la decisión cuando le estén intentando dar soluciones en una consulta médica, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí una semanita más y seguimos en este proceso de búsqueda desde la ilusión y no desde la obsesión. Te mando un besazo muy grande y te mando mucho amor. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. ¡Hasta la próxima!